Buenas noches, estimados estudiantes. A ver, vamos. Dígame. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos. A ver, estamos allá. Habíamos quedado en la parte de inicio de lo que es ya propiamente la parte de gestión. ¿Hubo algún inconveniente de la prueba del día miércoles? Que ahora ya me acordé que estábamos en reunión y no pude conectarme, pero la prueba sí quedó. No sé si hubo inconvenientes. ¿Qué tal les fue? Cuéntenme. Sí, estaba direccionado justamente a lo que se vio en clase, nada adicional. Espero que les haya ido bien a todos y que hayan recuperado. Bueno, ustedes sí están más o menos bien en notas, entonces no creo que hayan tenido problemas. Si es que alguien no rindió la prueba, ya sabe el mecanismo, ¿no? Por interno me justifica y le vemos algún otro día. Listo, entonces la prueba la rindieron. Espero que todos, que les haya ido bien. ¿Qué más tenemos? A ver, ya tenemos prueba. Tenemos la tarea que era del plan de trabajo, que por cierto déjenme ver si ese está cerrado o todavía está activo. Y aquí hay archivos de Excel. Bueno, tarea 8. Ha estado activa todavía. Bueno, queda bloqueado. Entiendo que ya debieron haber subido todos la tarea. Ya voy a hacerles la revisión y la calificación. Entonces tenemos tarea, tenemos test y nos faltaría por lo menos tener un foro, que es justamente de este tema que vamos a empezar. De este vamos a hacer un foro. Ya saben que el foro es la contrastación de lo que vamos a ver ahorita con lo de la guía del SEMPLADS. Entiendo que no tuvieron inconveniente en acceder a los archivos que estaban en el Drive. Ahí están compartidos y tienen acceso. Ok. Ok, listo. Esta parte del ciclo de vida es importante para la gestión, ¿sí? Ese es el esqueleto de todo el transcurso de vida del proyecto, ¿sí? Así como de nace, crece, se reproduce y muere, igualito el ciclo del proyecto, ¿sí? Este nacería con el diseño, la planificación, ¿sí?
Se haría la ejecución, el seguimiento y control de estos y su evaluación y cierre, que sería la finalización del proyecto. Entonces vamos viendo y vamos entendiendo cada una de estas fases dentro del ciclo de vida. Dice el diseño. En esta fase se definen los objetivos del proyecto. Mirale anotando esa parte. ¿Sí? En el diseño se definen los objetivos, las especificaciones técnicas, ¿sí? Y el alcance. Eso es importante. Objetivos, especificaciones técnicas y el alcance. Por otro lado, dice, se analiza la información asociada a las posibles actividades y tareas. ¿Sí? Todavía no está definido, es solamente un análisis de las posibles actividades y tareas a realizarse. Entonces pongámosle posibles actividades y tareas a realizar. Es decir, dice, se analiza la experiencia previa que exista sobre proyectos similares. ¿Sí? Nosotros vamos a utilizar el conocimiento previo, la experiencia, para más o menos ya delinear las actividades o tareas a realizarse. Puede ser, en la parte ya específica, sí, obviamente tiene que, sí, dígame. Dígame. Claro. Uh-huh. Ya. Ya. Uh-huh. Ya. Ya. Ya.
Ujú. Ya. Claro, así es. Ya, sí, ujú, así es. Claro. No sé, perfectamente, sí le estoy entendiendo. Ya. Sí, es verdad. Pero es más problemas por, ¿qué sería? No le entienden bien los conceptos. Sí, de pronto por ahí es el problema. El momento que ya le entienden bien cómo es y por dónde va, entonces ahí ya se les hace un poco más fácil. Está bien, hagamos un ejemplo entonces, acerquémosle a lo que estamos aprendiendo ahorita con los anteproyectos, ¿sí? Entonces, el anteproyecto en realidad es del proyecto suyo del próximo parcial, ¿sí? Sacar el anteproyecto, ese va a ser su proyecto, ¿sí? Su proyecto, no le confundan, el proyecto es elaborar el anteproyecto, ¿sí? No se confundan porque el proyecto es el anteproyecto y el anteproyecto es de su proyecto de titulación. Entonces, en esas cosas son las que digo que no quiero que haya confusión. Entonces, el proyecto para su próximo nivel, ¿sí? Será tener el anteproyecto. Entonces, la primera fase, como dice aquí, de todo proyecto es el diseño, ¿sí? Donde se definen objetivos, especificaciones técnicas, alcances y posibles actividades. Entonces vamos viendo en qué consistiría esta parte del diseño en el anteproyecto. Este vendría a ser la determinación del, ¿qué sería? Del objeto de estudio. Ya vamos a ver cuál es el objeto de estudio. A ver, vámonos acá a la pizarra. No sé si ahí, bueno, ahí es un poco mejor. Ok, sí se alcanza a ver, ¿no es cierto? Entonces, para empezar con la determinación de su tema, que sería objetivos, alcances y todo lo que dice la etapa de diseño, entonces partamos de la idea central. ¿Sí? De lo que usted quiere abordar. Usted me hablaba de las líneas de distribución, ¿no es cierto? Esa es una idea central. Las líneas de distribución. ¿De qué otro tema me hablaba? Disculpe, era de las máquinas, ¿no es cierto? Ya. Entonces, no sé cuál de las dos quiere que hagamos el ejemplo. ¿Líneas de distribución o máquinas? Ya, vamos con líneas de distribución entonces. Entonces, quitamos esto y ponemos líneas de distribución. ¿Ya? Esa es mi idea
central. Ahora sí, ¿cuál es la problemática que usted ha identificado en torno a esto de las líneas de distribución? Problemática o caso de estudio. Eso en primer lugar usted debe tenerle claro. No solamente son problemas lo que se analiza. ¿Sí? Si es que usted quiere hacer un trabajo de investigación o un proyecto de titulación, no solamente son cosas negativas. Un problema también puede ser algo positivo, ¿sí? Que es motivo de análisis. Entonces, no solamente tiene que ser problema, pero sí debe ser algo específico respecto a las líneas de distribución. Entonces, ¿sobre qué específicamente usted ha identificado un posible, ¿qué sería? Estudio dentro de las líneas de distribución? De pronto pérdidas, de pronto, ¿qué será? Rendimiento, de pronto seguridad en las líneas de distribución. No sé, ¿qué es lo que quiere abordar? Porque hay muchas cosas alrededor de las líneas de distribución. Ya, pérdidas por ondas viajeras, así es el asunto. Ya, listo. Entonces usted ya le encontró la problemática, son las pérdidas por ondas viajeras. ¿Sí? Esto es lo que usted ha identificado respecto a las líneas de distribución. ¿Sí? Entonces usted ya tiene, recién hasta este momento ya tiene el objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio? Las pérdidas, ¿sí?, por ondas viajeras en las líneas de distribución, obviamente de energía eléctrica, ¿no? ¿Ya? Entonces ese sería el objeto de estudio. Entonces, si ve, usted primero se centra en una idea, ¿sí?, que puede ser, es lo más concreto, ¿sí?, lo más general posible. Líneas de distribución es algo general, involucra bastantes cosas, pero es el primer paso, identificar eso, ¿sí?, la idea central, el tema, y sobre ver qué observo, o sea, qué es lo que yo identifico, si hay un problema, si está bien, si está mal, si hay algo por mejorar. Todo eso yo analizo respecto a esto. Entonces, según usted ha leído, se ha informado respecto a las ondas viajeras, que tiene que ver con las pérdidas, lo que me acaba de decir. Entonces, acaba de identificar el objeto de estudio. Entonces, ahora sí, viene algo que solamente depende de usted, ¿sí?, del que va a hacer el trabajo. Porque el objeto de estudio, que sería todo esto de acá que está en la pizarra, puede ser abordado de diferentes maneras. Porque yo puedo hacer un análisis de las pérdidas por ondas viajeras en líneas de distribución de energía eléctrica, ¿sí? O puedo hacer análisis, puedo hacer una, ¿qué sería? Medición, ¿sí?, medición de las pérdidas por ondas viajeras en las líneas de distribución de energía eléctrica. ¿Qué más puedo hacer? Un sinnúmero de cosas que yo puedo hacer. Entonces, esto de acá no lo da nadie más que la persona que va a hacer el trabajo, ¿sí? Entonces, justamente lo que usted decía, debe recopilar información al respecto para ver qué es lo que le interesaría hacer. Este de acá, lo que estamos viendo, o análisis o medición, esto es el enfoque que el autor quiere darle a este objeto de estudio, ¿sí? Aquí nada más le suma el eje espacial, que sería Ciudad Esmeraldas, y el eje temporal, que sería el año 2020, y ahí está el tema de titulación, ¿sí? Un posible tema sería análisis de las pérdidas por ondas viajeras en las líneas de distribución de energía eléctrica de la Ciudad de Esmeraldas en el año 2020.
¿sí? ¿Cómo refuerzo esto un poquito más? Porque hemos dado un gran paso aquí. Ya tenemos el tema. ¿Se acuerdan que yo les compartí un archivo en una tarea? Les compartí un archivo donde están todos los pasos para seguir. Y al final, creo que en el sexto paso recién llegábamos al tema. Entonces, bueno, yo aquí he hecho de manera breve, me he obviado ciertos pasos para llegar al tema, pero faltan los pasos. Si esta es la problemática, ¿sí? Tengo que yo a hacerme cuestionamientos en cuanto a esta problemática, ¿sí? Por ejemplo, pérdidas por ondas viajeras. Una primera pregunta que sería es: ¿qué son y cómo afectan? Bueno, ya no está saliendo ahí. A ver, hagámoslo un poquito más. Acá. 1. ¿Qué son y cómo afectan ¿sí? ¿Qué son y cómo afectan estas ondas viajeras en las líneas de distribución? Ese sería un primer cuestionamiento. A mí me nace eso porque yo no conocía de esto, no sé, sería de ponerme a leer para ver de qué trataba esto, ¿sí? Bueno, ustedes saben, yo soy electrónico de profesión, más no tanto eléctrico, pero por eso digo, me tocaría leer y entender esta parte, ¿sí? Pero creo que para mí sería lo primero, ¿qué son y cómo afectan? Es lo primero que yo quisiera saber, ¿sí? Sobre esta problemática que yo he identificado. Una vez que yo ya sé, o ya me contesté, qué son y cómo afectan, la segunda, aquí va a depender de qué enfoque yo le di, si es análisis o medición, ¿sí? Digamos que es medición lo que usted escogió. Entonces, en la siguiente ya sé qué es y cómo afectan. La segunda sería, es cómo se mide. ¿Sí? Entonces, para yo abordar esta problemática respecto a pérdidas por ondas viajeras, yo necesito saber qué es y cómo afectan estas ondas viajeras a las líneas de distribución, cómo se miden estas ondas viajeras. Veamos una tercera pregunta que sería, ¿qué podría ser? En función del objeto que yo me puse, que es medición. Tercero, ¿qué sería? La empresa eléctrica realiza esta medición. Sí, y pueden haber más preguntas, eso no hay ningún problema, pueden haber cualquier cantidad de preguntas, las que usted quiera, ¿sí? Pero dejémosle en estas tres. ¿Ya? Uh-huh. Uh-huh. ¿Ya?
Ya, pero no nos desviemos. Sí, o sea, usted me habla, está bien, usted me habla del hecho del conocimiento, del saber que eso existía y que es interesante el tener ese conocimiento. Sí, eso está muy bien. Usted me habla del conocimiento como tal, pero para hacer su proyecto de titulación, usted debe solucionar algún problema. Entonces, con ese conocimiento que a usted le ha parecido interesante, lo que tiene que ver es una problemática. Por ejemplo, lo que le estoy diciendo, usted ya más o menos tiene una idea de qué son estas ondas viajeras. La pregunta es, si tiene relación con pérdidas, la gran pregunta, la empresa eléctrica, que es la encargada, la dueña de este sistema eléctrico, ¿conoce esto? ¿Las mide? ¿Qué hace con este asunto de pérdidas referidas a las ondas viajeras? Porque usted me puede decir, es algo que no sabían. ¿Qué tal si la empresa tampoco sabe? Entonces ahí tiene sentido. ¿Sí? Ahí usted le está encontrando la problemática. O por ejemplo la otra, si es que ya conocen respecto a las ondas viajeras, de pronto, ¿qué afectación tiene para los usuarios? A lo que voy es que con su conocimiento tiene que tratar de encontrar un problema al cual usted pueda dar una solución. No puede quedarse solamente en investigar, mal entendido, investigar como buscar información y conocer. ¿Sí? No, investigar es ver algo que no exista todavía. Usted bien dice, es una teoría, en una charla yo vi, lo que significa que como teoría eso ya existe y existió de pronto por algún tiempo. Que no esté muy conocido en el medio, eso no significa que recién usted va a hacer el descubrimiento, porque es algo que ya existe. Entonces, aparte de lo que sería traerlo a nuestra realidad, a nuestro contexto, estos conceptos de ondas viajeras, de pérdidas en líneas de distribución, debería enfocarse a una problemática. ¿Sí? A ver cómo les doy otro ejemplo. A ver, bueno, no sé si ustedes vieron en las noticias, ya se cambió al gerente general, ¿no es cierto?, de Petroecuador. Eso debieron haberlo ya escuchado por noticias. En teoría hay dos motivos por los que se sustenta el que salió, que presentó su renuncia. Voy a hablar solamente de uno de ellos. Ustedes saben que tenemos dos oleoductos, el de Petroecuador, el SOTE, y el del OCP. El OCP es un oleoducto privado, es una empresa privada, no pertenece al Estado, ¿sí? Es una empresa privada. Entonces, el Estado hace uso de ese oleoducto, ¿sí? Y transporta por ese oleoducto el crudo pesado del oriente, ¿sí? Que nos pertenece a todos nosotros. ¿Por qué no pasa por el SOTE? Porque es un crudo pesado y el SOTE es válido para crudos livianos, entonces no hay cómo mandarle por el SOTE, por eso manda por el OCP. Entonces ahí viene el asunto. El Ecuador transporta a través del OCP su crudo, pero vamos al costo, ¿sí? El costo, por ser el Estado, según dicen las cláusulas, si el OCP alguna vez le cobró una tasa mínima, esa tiene que ser la que se aplique al Ecuador. A ver, vamos haciendo un ejemplo. Digamos que el OCP le dice a todo el mundo, yo les transporto a $2 el barril, ¿sí? Yo les transporto el crudo desde el oriente hasta Esmeraldas a $2, ¿sí? Esa es la tarifa que puso. Pero por ahí digamos que salió alguna otra petrolera, yo qué sé, pongámosle petrolera X, ¿sí? Una petrolera que hace negociaciones con el OCP y le dice, el OCP le dice, a usted le voy a cobrar unos 50, ¿sí? Entonces, como a esa petrolera X le cobró unos 50, por ley a Petroecuador tiene que bajarle de 2 a unos 50, así Petroecuador no lo haya pedido, ¿sí? Ese es el meollo del asunto.
Entonces, si se dan cuenta, una cosa es la información de la negociación y de las leyes por ser Estado. Entonces, el Estado tiene esa preferencia, ¿sí? En cuanto al OCP, tiene la preferencia de que si a un tercero el OCP le cobró una tarifa más baja, el Ecuador debe pagar esa tarifa también más baja. Tiene que beneficiarse el país de alguna manera, ¿sí? Entonces, lo que decía el gerente saliente, y aquí voy a hacer semejanza a su ejemplo, es que él logró tener ese conocimiento, ¿sí? Entonces, con ese conocimiento, él trató de verle la problemática. Allá, ¿cuánto estamos pagando? Estamos pagando $2. Él hace su trabajo de revisión y dice, oigan, pero desde el 2000, no me acuerdo qué año, el OCP le está cobrando 1.50 a esta otra empresa. Entonces, ¿por qué nosotros pagamos $2? Ahí él está, con ese conocimiento que tuvo, él está encontrándole la problemática. Sí, con ese conocimiento, con esa información que él tiene, le trata de buscar la problemática y le identifica y le dice, sí, desde tal año el OCP a tal empresa le está cobrando solamente 1.50 y el Ecuador seguía pagando $2 hasta la fecha. Y ahí es donde que se lanza el problema, que le manda escritos diciendo que el OCP tiene que devolverle porque él tiene preferencia de pago y deberían haberle descontado desde ese año que a la otra empresa le bajaron el costo, debían también bajarle a Petroecuador. Y ahí se armó el conflicto, ¿sí? Ahí salen a defensas y todo fue al escenario político, donde ustedes saben que en el escenario político no reina la razón, sino los intereses, ¿sí? Entonces ahí supuestamente el OCP dice, no, yo no he cobrado menos, siempre me he mantenido en 2 y hasta ahí fue. Pero este señor no se quedó con eso y no quiso formar parte de eso, así es que presentó su renuncia y mejor se fue, porque ya fue disposiciones del ministerio que le dijeron, deje eso así, y él dijo, no, así es que me voy, ¿sí? Entonces, como ven, por un lado es bueno tener la información, ¿sí? Pero hay que verla en nuestra realidad, en qué podemos nosotros mejorar las cosas. Entonces, usted ya tiene, volviendo a su ejemplo, usted ya tiene una información que dice que no es muy conocida respecto a las ondas viajeras. Perfecto. Ahora, con esa información, usted trate de identificar un problema que pueda ser solucionado, ¿sí? No es el proyecto, no es en seguir buscando más información y tener más conocimiento. Usted no está haciendo nada al respecto. ¿Qué tal si el gerente que se quedaba con esa información, iba y buscaba los archivos y tenía la información de hace años que han estado con otras tarifas y todo lo demás, y él no hace nada, solamente se queda con esa información? No, por allá no van los proyectos. El proyecto es, con esa información, ¿yo qué puedo solucionar? ¿Sí? Entonces, no es solamente seguir buscando más información, ¿sí? De pronto, con información que usted ya tiene elementos suficientes para ir buscando qué problema hay. No sé si con el ejemplo que le dije le quedó un poquito más claro, porque usted me está, como quien dice, reforzando el hecho de que a usted lo que le gustaría es ahondar más sobre la teoría, ahondar más sobre la información. Pero el proyecto de titulación no tiene que ver solamente con saber más, sino aplicarlo y dar solución, ¿sí? Eso nada más para que le vaya tomando en cuenta, ¿sí? No sé si ahí estamos claros, solamente para completar este pequeño ejemplo y empatar con lo que estamos diciendo. Cada una de estas preguntas, ¿sí? Yo tengo que responderlas. ¿Y cómo me respondo estas preguntas? Con los objetivos, ¿sí? Con los objetivos del proyecto. Entonces, ¿qué es y cómo afectan las ondas viajeras? ¿Sí? Entonces, transformado en objetivo, ¿qué sería? Determinar la afectación que producen las ondas viajeras en las líneas de distribución. Y ya tengo un objetivo, ¿sí? Acá, ¿cómo se miden
las ondas viajeras. En objetivo sería identificar, ¿sí? Identificar el proceso de medición de las ondas viajeras en las líneas de distribución. Y ya tengo el segundo objetivo de mi proyecto. El tercero, la empresa eléctrica realiza estas mediciones. Ahí sería indagar, el objetivo sería indagar si la empresa eléctrica de Esmeraldas realiza esta medición de pérdidas por ondas viajeras, ¿sí? ¿Para qué me sirven los objetivos? Porque esos objetivos son los que yo tengo que solucionar. Sobre esos objetivos yo tengo que trabajar, ¿sí? Y una vez que yo vaya trabajando esos objetivos, yo me voy contestando estas preguntas, ¿sí? Y ahí nos empatamos acá en esta parte que estábamos viendo, ¿sí? Que habla que en la fase de diseño es donde se definen los objetivos del proyecto. ¿Sí se dan cuenta que hemos definido en este momento los objetivos del proyecto? De esos objetivos, bueno, en el anteproyecto no es tan evidente porque esto más está direccionado a proyectos, ¿sí? Proyectos de inversión o proyectos de ejecución. Entonces, como ven, ahí van las especificaciones técnicas. En nuestro caso, no aplicaría especificaciones técnicas porque es algo que todavía desconocemos, ¿sí? El alcance sí, el alcance está un poco direccionado con el objeto de estudio que nosotros estamos planteando, porque al ser un tema bien amplio, nosotros le estamos delimitando por el enfoque que le estamos dando. O hacemos análisis o hacemos medición, y de alguna manera estamos delimitando nuestro trabajo. Entonces, alcance sí le estamos dando. Y posibles actividades y tareas. Eso viene de la mano con los objetivos, porque para cumplir estos objetivos nosotros tenemos que hacer ciertas actividades. Por ejemplo, de estas actividades que acabamos de anotar, por ejemplo, para saber qué es y cómo afectan, ahí qué actividad tendría que ser. Sí, consultar bibliografía respecto a ondas viajeras. Es una actividad que tendría que hacer. ¿Cómo se mide? Igual, tendría que usted buscar bibliografía de las empresas eléctricas. Empecemos por las empresas eléctricas nuestras, ¿sí? A ver cómo lo hace, cómo lo mide. En el objetivo 3, que preguntamos si identificar o indagar si la empresa eléctrica realiza estas mediciones, entonces tendremos que hacer una visita a la empresa eléctrica, sacar cita con el responsable de la regional de aquí en Esmeraldas y hacerle estas consultas. Entonces sí se dan cuenta que para yo ejecutar cada objetivo tengo que hacer ciertas actividades, y en este punto yo ya puedo un poquito irme delineando con cuáles serían las actividades, como dice en la descripción, ¿sí? Hacemos un análisis previo de las actividades a ser realizadas, ¿sí ven? Se analiza información asociada a las posibles actividades y tareas a realizar. Entonces, como ven, esta parte que hemos analizado en el ejemplo del compañero pertenecen a lo que es el diseño del proyecto, ¿sí? Entonces, en esa parte es la que quiero que no se pierda, ¿sí? Está bien buscar información, está bien conocer cosas nuevas, pero el proyecto se basa no solamente en que usted conozca, sino que en que usted haga algo que solucione algún problema, ¿sí? Para lo cual nosotros debemos identificar un escenario posible en donde nuestro conocimiento que hemos obtenido dé solución, ¿sí? No sé si estamos claros hasta el momento con los ejemplos, y más que nada no sé si le solventé en algo su pregunta de cómo abordar su tema de titulación. ¿Sí? Entonces, como usted dice, abordando el otro ejemplo que decía, las máquinas eléctricas, que, a ver si no mal le entendí, que también existen otros tipos de motores eléctricos, así era, ¿no es cierto? Aparte de los tradicionales.
Ya, pero igual esa es solamente teoría, es información que a usted le llamó la atención, pero todavía no ha identificado ninguna problemática al respecto, ¿no es cierto? Ya, entonces esa es la partecita que le falta. O sea, está bien, usted está abordando muchas ideas centrales, eso está bien porque es el primer paso. Ahora, con esa información que usted está teniendo, lo ideal o el siguiente paso es ir identificando alguna necesidad, algún problema que pueda usted darle solución con esa información que está obteniendo, ¿sí? Y ahí es como se forma su tema. Entonces, como ven, en el ejemplo que vimos hace un momento, ya hicimos un acercamiento a un tema. De hecho, salió el tema, ¿no? El tema puede ser análisis de las pérdidas por ondas viajeras en las líneas de distribución de energía eléctrica en la ciudad de Esmeraldas para el año 2020. Listo, ese es un tema. Cumple con todo lo que dice el tema: enfoque, objeto de estudio, eje espacial, eje temporal. Adicional, usted está teniendo o está indicando las preguntas de investigación que hicimos, y estas preguntas se asocian a los objetivos, que es lo principal que aparece aquí en la fase de diseño. Definir los objetivos, cuáles son sus alcances, ¿sí? O metas. Acuérdense que objetivo tiene estrecha relación con decir metas, ¿sí? Entonces usted está definiendo todo eso de ahí. Esa es la parte o la fase del diseño, ¿sí? Vamos a la planificación. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Si quisiéramos ahora no hacerle semejanza el proyecto al anteproyecto de titulación de ustedes, hagámosle semejanza a un proyecto en el ámbito profesional de ustedes, ¿sí? Digamos que el proyecto es hacer el mantenimiento de los motores eléctricos de una empresa, motores eléctricos de inducción, ya para ser más explícitos, ¿sí? Digamos que salió a licitación un contrato para realizar el mantenimiento de los motores eléctricos de la Termo Esmeraldas, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces ustedes van a hacer el proyecto. ¿Cuál sería la parte del diseño? El objetivo del proyecto. El objetivo del proyecto es que todos los motores de la Termo Esmeraldas estén en condiciones óptimas de operación, porque ese es el objetivo del mantenimiento, ¿sí? Ese es el objetivo del mantenimiento, tener todos los equipos en óptimas condiciones para su funcionamiento, ¿sí? Obviamente el objetivo suyo como contratista también es tener un rédito económico, de no para qué se meten en el contrato, ¿no es cierto? Ustedes, el objetivo también es tener un porcentaje de ganancia al realizar este servicio, ¿sí? Entonces, en las especificaciones ustedes ya refuerzan un poquito más de estos objetivos. Vamos viendo qué potencias de motores estamos hablando, ¿sí? No es lo mismo de las bombitas, de los motores de las bombitas de agua, de estas de 1/4 HP, que las que pueda manejar no sé qué potencias manejen, pero digamos que manejan 15 HPs, 20 HPs, 100 HPs o más, ¿sí? Entonces no es lo mismo. Entonces ahí deben especificar técnicamente de qué estamos hablando, de qué máquinas estamos hablando, ¿sí? Entonces con eso también deben identificar el alcance. Allá tienen que especificar cuántos motores son. Ya son 50 motores, perfecto, de los cuales 25 son no, más, 50 motores, 40 son mantenimientos preventivos y 10 son correctivos. Entonces usted va definiendo el alcance de cada uno según las especificaciones, y de una vez usted, por la experiencia o lo que ya sabe que tiene que hacer, ya va delineando sus actividades. Chévere, entonces verán, de los que son mantenimientos preventivos vamos a hacer dos grupos. Un grupo va a coger los motores, va a desmontarle de uno en uno
y va a dejarle colocado uno de reemplazo hasta que se haga el mantenimiento, que va a durar unos 2-3 días. Entonces, como primera actividad sería desmontaje y colocación del motor, de un motor, ¿qué sería? De reemplazo, ¿sí? Entonces, una vez que hacen eso, ahora sí, trasladar el motor al taller y empezar con el procedimiento de mantenimiento, que dura 2 días. Después de los 2 días, nuevamente regresamos, volvemos a instalar el motor y sacamos el motor de reemplazo y vamos por el siguiente motor, ¿sí? Entonces, ustedes ya se pueden ir colocando las actividades y tareas que van a realizar, ¿sí? Entonces, miren, estamos analizando por un lado el anteproyecto y por el otro un proyecto real, un proyecto en el que usted puede, digamos, que estar participando si es dueño de una empresa o usted se hizo su empresa, ¿sí? Y quiere participar de ese proyecto. Entonces, eso es lo primero que usted tiene que analizar en la etapa del diseño. Especificar o definir los objetivos, las especificaciones técnicas, los alcances, hasta dónde va a llegar, ¿sí? Y las posibles actividades. De pronto usted no tiene, yo qué sé, la máquina para hacer la alineación y el balanceo del rotor. Entonces, en el alcance, usted le dice, ¿sabe qué? Yo le hago el mantenimiento, pero no le puedo entregar un informe de yo qué sé, de balanceo del motor. Ahí, bueno, hablarán con la otra parte y le dicen, no, ¿sabe qué? Es que yo necesito ese informe para tener más respaldo de que los motores van a funcionar bien. Porque es bueno definir, porque si es que eso es pedido del que está contratando, usted tiene que hacerlo. Si usted no tiene, entonces le va a tocar subcontratar a otra persona que sí tenga la maquinita y que le dé el reporte de la alineación del balanceo de los rotores en los motores. Entonces, si ven, ustedes ya en esta parte del diseño, ustedes ya van determinando este tipo de situaciones. Ok, me apareció el mensaje de los 5 minutos. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar enseguida, por favor. Ok, listo, ya estamos nuevamente con la mayoría. Listo. Vamos con la siguiente, la siguiente fase, que sería la de planificación, ¿sí? Vamos viendo lo que dice. Consiste en analizar los riesgos o problemas potenciales, ¿sí? Esto creo que es lo fundamental en esta fase. Que puedan surgir, ¿sí? Definir las actividades y tareas a realizar en el proyecto para alcanzar los objetivos, ¿sí? Actividades y tareas para alcanzar los objetivos. Esta ya un poco más, con más detalle que en la parte de diseño, ¿sí? Determinar los recursos necesarios y establecer un plan de seguimiento. Aquí ya se establecen los recursos, ¿sí? Y un plan de seguimiento. Es una fase importante, ya que si ajustamos al máximo esta actividad, tenemos más garantías de éxito. Como ustedes ya pueden estarse dando cuenta, en esta etapa es muy importante el famoso diagrama Gantt, que ya lo tratamos anteriormente y que hicieron la tarea, ¿sí?
Ahí es donde nosotros colocamos todas las actividades y tareas que hay que hacer, le ponemos responsables, le ponemos tiempo. Hay una cosa que no aclaramos en el diagrama Gantt, que si entran en los proyectos, es colocar otra columna adicional en la que debemos incluir los recursos, ¿sí? Cuánto de dinero significa hacer esa actividad, ¿sí? Entonces, vamos a analizar los riesgos y problemas potenciales. Siguiendo el ejemplo del mantenimiento de los motores eléctricos. Listo, usted puede irse primero por sondear el estado inicial. Ojo que es una parte del mantenimiento que usted tiene que hacer. Las condiciones iniciales, antes del mantenimiento, cómo están los motores, ¿sí? Entonces, usted se planifica primero haciendo la medición de las bobinas, la resistencia de las bobinas y el aislamiento de las bobinas. Empieza por ahí, ¿sí? Y más que nada el análisis exterior, que sería identificación de ruidos, temperaturas temperaturas, ruidos y el estado exterior de los motores. Entonces usted puede contratar a unos 2, 3 técnicos que hagan el levantamiento de esa información. Entonces usted se planifica como primera parte realizar las mediciones iniciales de los motores del proyecto, ¿sí? Entonces le manda a sus técnicos y empiezan ellos a hacer las mediciones. Una vez que hacen las mediciones, se dan cuenta que de los 40 motores que hay que hacer mantenimiento preventivo, supuestamente, ya unos 10 tienen problemas potenciales, o sea, ya su aislamiento está bien bajo y tienen sonidos de rodamientos, por ejemplo, sonidos característicos de que los rodamientos están mal. Obviamente están generando sobretemperatura y todo lo demás. Entonces, usted ya va analizando, esos motores yo necesito darles un tratamiento especial. Entonces ahora ya va a dividir en 3 grupos. Un grupo de los que van a hacer mantenimiento preventivo, otro grupo de los que iban a hacer el correctivo de los motores que ya de antemano sabían que habían que repararles, y el grupo que se encargue de hacer el mantenimiento de estos motores que acaban de identificar que tienen problemas potenciales. Entonces, como ven, ustedes ya tienen una planificación adicional porque están analizando riesgos y problemas potenciales. Y con eso van definiendo a más detalle las actividades y tareas que van a realizar. Como les dije, con el diagrama Gantt, ahí ponen, es real eso del diagrama Gantt, ojo, eso sí es efectivo en los proyectos que se realizan. Y tanto el dueño de la empresa donde el que está pagando, mejor dicho, él pide que entreguen este cronograma, esta planificación del contrato, ¿sí?, al inicio, y sobre él se va haciendo el seguimiento de las actividades. Entonces es una información que usted ya debe irla desarrollando con anticipación, ¿sí? Entonces es el mismo cuadrito que se vio, el cuadrito en Excel. Claro que existe un programa específico que se llama Project dentro del Office. Ustedes tienen el Project y ese programa ya es dedicado justamente para los proyectos. Ahí las actividades ya les va poniendo con todos los elementos adicionales. Pone tiempo, pone responsable, pone el presupuesto, pone con qué otras actividades se concatena y todo lo demás. Sí, ya es un programa específico para eso, el Project, ¿sí? Pero un primer acercamiento es el diagrama Gantt, ¿sí?, elaborado en un cuadro de Excel. Entonces, como vemos, le incorporamos la parte de recursos y el plan de seguimiento. ¿Por qué es importante la parte de recursos? Porque usted está haciendo, y usted no es que tenga todo el dinero del mundo, ¿sí? Entonces, usted tiene que ir viendo cuántos motores va a hacer, yo que sé, por cada mes, ¿sí?, y cuánto de dinero le cuesta a usted hacer el mantenimiento. Porque acuérdese que usted recién al primer mes, por lo general, no digo que sea así siempre, pero por lo general, la empresa le paga por trabajos efectivamente realizados.
Entonces usted al mes le va a presentar una primera factura a la empresa y le va a decir, he hecho el mantenimiento de 5 motores, necesito que me pague. ¿Sí? Entonces hace el trámite, presenta la factura, presenta los informes, todos los documentos que pidan en el contrato y empiezan a cancelar. Y usted con ese dinero vuelve a invertir para seguir haciendo el mantenimiento del resto de equipos. ¿Sí? Entonces es importante no solamente proyectarnos con actividades y tareas, sino también ver la parte de recursos. ¿Sí? Con las dos tiene que hacer. Usted de buena fe puede decir, no, vamos y le hacemos el mantenimiento de una sola, pero se quedó con falta de recursos. Usted puede decir como técnico, no, es que sí podemos hacer, pero el encargado del dinero le va a decir, sí, pero no tengo plata. Entonces, por más ganas que tenga y por más que técnicamente pueda hacerlo, no, vamos a planificarnos, por eso es la etapa de planificación, vamos a planificarnos a hacer unos 5 motores por mes. Y con eso sí, yo sigo cobrando y seguimos haciendo los otros. Seguimos cobrando y seguimos haciendo los otros. ¿Sí? Entonces, de eso es lo que trata esta fase de planificación. ¿Sí? Ya con esto estaríamos listos para iniciar los trabajos, para empezar con la ejecución. Vamos viendo en qué consistiría la parte de ejecución de un proyecto. Dice que consiste en la puesta en marcha de la planificación realizada en la fase anterior. Esta fase combina la gestión y el trabajo técnico que hay que realizar para alcanzar los objetivos del proyecto. ¿Sí? Gestión y trabajo técnico. Esta es una partecita que de pronto muchas veces se olvida. ¿Sí? La parte de gestión y trabajo técnico. Tiene que estar en constante interacción esta parte. Sí, porque no es solamente el técnico, el trabajo, sí, vienen recursos, vienen imprevistos, viene la parte de que, de la cuadrilla o del grupo de trabajadores, uno se me enfermó y no tengo. Y el no disponer de ese trabajador me va a retrasar, ya no voy a hacer 5 motores al mes, voy a hacer 4. Y eso sí me va a afectar en el presupuesto y me va a afectar también en el tiempo porque no voy a cumplir. Acuérdense en que en todo contrato, si usted no cumple con la fecha especificada, le empiezan a multar. ¿Sí? Por cada día que usted se atrase, le empiezan a multar con dinero. Entonces el tiempo es algo fundamental. Por otra parte, si usted dice, no, se me enfermó, no importa, o me estoy quedando corto en tiempos, no, contrato 3 más. En cambio, si bien es cierto, cumple con los tiempos, pero vamos a ver cuánto ganó. Por no planificar bien, las ganancias casi salen cero, o sea que trabajo gratis. ¿Sí? Que tampoco es lo ideal, porque si usted hace un trabajo es para tener algún rédito económico. Entonces, como ven, la gestión y el trabajo técnico tiene que tener una relación bien estrecha durante la ejecución, porque ahí se toman las decisiones. ¿Sí? Y se va analizando lo que se planificó. Ojo, cumplimiento del trabajo desde el punto de vista técnico y cumplimiento con lo que es las metas, que sería tener alguna ganancia. ¿Sí? El seguimiento y control ya es la aplicación de un plan establecido en la fase de planificación. ¿Sí? Acá en la planificación ya pusimos un plan, un primer acercamiento, un plan de seguimiento de la planificación del proyecto. ¿Sí? Entonces dice, ¿por qué esta fase? Es difícil, por no decir imposible, que una planificación se ejecute tal cual se ha establecido. Por ello es necesario hacer un seguimiento del grado de realización de las actividades. Esto es lo importante. Grado de realización de las actividades y lo que estábamos hablando de los recursos utilizados, ¿sí? Parte técnica y parte de gestión, la parte de recursos, la evolución del presupuesto y puntos suspensivos, muchas cosas más que tienen que ver con eso. Cuanto antes se detecten las desviaciones, antes se podrá actuar y arreglar los problemas.
¿sí? En este caso se deberá planificar e introducir las modificaciones que permitan alcanzar los objetivos. Seguimiento y control. Esta es una de las cosas que también se malentiende. Se cree que el seguimiento y control es hacer cumplir a rajatabla lo que se planificó. Y esto de aquí es lo que quisiera que se graben para toda su vida. Es difícil, por no decir imposible, ¿sí? Es imposible que una planificación se ejecute tal cual se le estableció. Es imposible, ¿sí? Esto traten de, con el resto de docentes que tengan materias y hablen de la planificación, aborden este tema, ¿sí? No es, el seguimiento no es controlar que se cumpla con la planificación. No, el seguimiento y control es justamente ver las diferencias y la solución que hay que dar inmediatamente. Eso es seguimiento y control. Digo que hagan énfasis en las otras materias porque parece mentira, pero esto es lo que tienen mal entendido desde ¿qué sería? La parte administrativa del instituto. Ustedes saben que nosotros hacemos seguimiento y control de lo que se planifica. Ustedes saben, hay una planificación inicial en las asignaturas, por ejemplo, es el PEA, ¿sí? Es justamente la planificación de estudio de la asignatura. Ustedes ya saben entonces, el PEA, ya listo, es la planificación inicial. Ustedes han visto que al final el presidente del curso firma el cumplimiento del PEA, ¿no es cierto? Ya. Esa hojita que firma al final del periodo el estudiante es lo que el instituto dice, ese es mi seguimiento y control. Sí, aquí está, vea, aquí está el PEA y aquí está firmado que se cumplió. Ahora que ustedes ya saben en qué consiste el seguimiento y control, entonces, ¿ustedes creen que el instituto efectivamente hizo un seguimiento y control? ¿Quién me dice? No sé si quedó claro la pregunta. A ver, vamos preguntándole acá. Empecemos por el final. Vamos con Samuel David. Buenas noches, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? A ver, yo le habilito el micrófono. Ay, no me cierre el micrófono, yo le habilito. No, usted me deshabilita el momento que le habilito el micrófono. A ver ahí es, no, ya me volvió a deshabilitar. No, a ver, vamos con el siguiente compañero, Samuel David. A ver qué pasó aquí. A ver, se me abre esto.